Bueno, comenzamos en esta clase con un nuevo tema, que es el del vínculo entre el contribuyente y el Estado. Ese vínculo está establecido por una ley, está regulado por una ley en cuanto a las obligaciones y facultades que tienen los contribuyentes, así como las potestades y también las prohibiciones que tiene el Estado. Eh, Esa ley es la ley 11.683 y define una serie de cuestiones que yo les acabo de decir a nivel general, pero que son muy importantes de conocer a los efectos de comprender mejor el sistema tributario argentino. Esta ley es una ley nacional, por lo tanto regula el vínculo entre el fisco de la nación, que es la denominada AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos, por eso es la AFIP, porque es una administración, y los contribuyentes que perfeccionan hechos imponibles de impuestos nacionales y por lo tanto deben inscribirse frente a la Administración Federal de Ingresos Públicos. Esta ley, por un lado, define lo que son los sujetos obligados al pago de impuestos, y ustedes me dirán, pero si es la propia ley del impuesto la que genera ese vínculo entre el hecho imponible y un sujeto que queda, como dijimos recién, vinculado, al cual se le asigna el perfeccionamiento del hecho imponible y por lo tanto se le atribuye a ese sujeto ese hecho imponible perfeccionado. Es cierto, cuando lo que hace la ley es decir, miren, hay sujetos que están obligados a pagar impuestos por los hechos imponibles que les fueron asignados, pero hay sujetos que están obligados a pagar impuestos por hechos imponibles que no les son asignados. Esto que parece tan extraño no lo es cuando vemos los ejemplos. Cuando a un sujeto se le asigna un hecho imponible y él directamente hace la liquidación de ese impuesto y paga el impuesto, se lo llama sujeto responsable por deuda propia. Muy simple, la deuda es de él porque el hecho imponible lo perfeccionó él, o sea, le fue atribuido a él, y ese perfeccionamiento del hecho imponible genera como condición natural, como consecuencia natural mejor dicho, una obligación de pagar el impuesto. Por lo tanto, el nombre es casi directo, se lo denomina responsable por deuda propia. Pero también aparecen, dispuestos ya por la ley 11.683, los responsables por deuda ajena. Son aquellos sujetos que están obligados a pagar el impuesto de otro. ¿Cómo sucede esto? Supongamos un menor de edad que perfecciona un hecho imponible, lo cual está perfectamente justificado desde el punto de vista legal, o una persona con una discapacidad mental, digamos, o, eh, o una sociedad, una SRL y una sociedad anónima. La ley dice que ninguna de estas tres, en este ejemplo, ¿no? Ninguna de estas tres personas, ni la sociedad, ni la persona con discapacidad, ni el menor, están facultados para pagar el impuesto que les fue asignado por la ley del propio impuesto. Entonces, la ley nombra a otros sujetos que tienen vínculo con el patrimonio del obligado principal a pagar solidariamente el tributo, por supuesto, con el dinero de estas personas a las cuales se le asignó el hecho imponible en primera medida y no lo pueden hacer. En el caso de la persona con discapacidad, hablamos siempre de un curador. Es el curador, que un juez nombra un curador de una persona con discapacidad y va a ser el curador el obligado a pagar el impuesto con los fondos propios, en este caso del discapacitado, lo obliga a pagar el impuesto. En el caso del menor de edad serán los padres, tutores, curadores, lo que fuere, y en el caso de las sociedades se refiere a los gerentes o quienes toman en su mando en la dirección de la sociedad. Son ellos los obligados también a pagar el impuesto de la sociedad. A estos sujetos que la ley nombra se los denomina responsable por deuda ajena. También entran dentro de esta categoría de responsable por deuda ajena
los denominados agentes de retención y agentes de percepción que vimos con anterioridad, creo que en la otra materia, pero me acuerdo que lo vimos. Entonces, estas personas que obtienen un dinero, un pago a cuenta del impuesto de otro, que en este caso puede ser su cliente, su proveedor, se quedan con ese dinero y ellos son responsables por deuda ajena, están obligados a depositar el dinero que en carácter de impuesto debió pagar el otro y sin embargo ellos lo retienen o lo perciben y están obligados a pagarlo. Además, en este contexto, la propia ley define obligaciones que deben cumplir los contribuyentes. Las obligaciones se dividen en dos grandes grupos: obligaciones formales y obligaciones materiales. Las obligaciones formales son aquellas obligaciones que debe cumplir un contribuyente, pero que no tienen nada que ver con pagar el impuesto que corresponde en la fecha que corresponde. Esta última obligación de pagar el impuesto que corresponde en la fecha que corresponde se la denomina obligación material. Pero entonces, ¿cuáles son las obligaciones formales? Las obligaciones formales son aquellas otras obligaciones que circundan esta obligación de pagar el impuesto correcto en el momento que la ley manda. Por ejemplo, un contribuyente tiene la obligación formal de inscribirse en un impuesto. Esto es una obligación, pero no, como la obligación termina ahí, inscribirse en un impuesto cuando se va a perfeccionar el hecho imponible. Pero esto no es una obligación, fíjense, de pagar el debido de deber, ¿no? De correcto, el debido impuesto, sino que la obligación es de inscribirse frente a la FIP. Otro de las obligaciones formales es la de declarar un domicilio fiscal, es decir, para que el Estado pueda localizar y encontrar a ese contribuyente y notificarlo o inspeccionarlo o lo que fuere. Así también tiene otras obligaciones, como por ejemplo formales, como la de presentar las declaraciones juradas al vencimiento conforme lo dispone la ley. En el caso del impuesto a las ganancias será ya por los meses de abril o mayo, depende, o junio también, de cada año respecto al año anterior, y del impuesto al valor agregado más o menos los días 18 del mes siguiente al mes que se está declarando. El IVA, como habíamos visto, es un impuesto mensual, mientras que el impuesto a las ganancias es un impuesto anual. Entonces, acá vemos tres ejemplos de uno de los tipos de obligaciones, que son las obligaciones formales. Mientras que la obligación material la podemos hablar en singular porque no hay una serie de obligaciones materiales. Hay una sola obligación material, que es la de pagar el impuesto correctamente en la fecha que corresponde. Ahora bien, si bien la ley nombra todas las obligaciones formales y esta obligación material, también establece sanciones frente a los incumplimientos. Acá entramos en otro mundo muy complejo y muy grande, que es el del régimen sancionatorio fiscal. Cuando se produce un incumplimiento a un deber formal, decimos que se produce un ilícito de peligro. Mientras que cuando incumplimos la obligación material, decimos que se produce un ilícito de resultado. ¿Por qué? ¿Dónde está? Vamos a la primera. ¿Dónde está el resultado? El ilícito de peligro. ¿Cuál es el peligro? ¿Por qué un ilícito de peligro? Porque se supone que cuando un contribuyente no cumple con una obligación formal, lo que está haciendo es imposibilitando al Estado de controlar si se le ha cumplido con la obligación material. Ese es el peligro. Entonces, por supuesto que el incumplimiento de una obligación formal genera una sanción menor al incumplimiento de la obligación material. Ustedes recuerden que en el sistema fiscal argentino, la regla
es la autoliquidación. ¿Qué quiere decir? Que es el contribuyente quien está obligado a autodeclararse los hechos imponibles, a mensurarlos y a liquidar el impuesto. ¿Qué le queda al Estado? Al Estado le queda la facultad de contralor ex post. Es decir, una vez que el contribuyente presentó la declaración jurada, al Estado solamente le queda la facultad de verificar que se ha cumplido con la obligación material, esto es, pagado el impuesto en la forma que corresponde, en cuanto a su dimensión y también en el tiempo que corresponde, esto es, antes del vencimiento. Entonces, hagamos una síntesis aquí. El incumplimiento a una obligación formal provoca un ilícito de peligro y que está sancionado conforme la ley 11.683. Mientras que el incumplimiento a una obligación material ya provoca un ilícito de resultado y también tiene sanciones en la ley 11.683, pero son de una mayor envergadura. Pero esta ley también regula el denominado proceso de determinación de oficio. ¿Y qué es el proceso de determinación de oficio? Yo no voy a desarrollar este concepto acá porque es muy complejo y tiene muchas aristas. Pero básicamente voy a decir, ¿se acuerdan que habíamos visto que el Estado solo puede hacer aquello que le ha sido otorgado como potestad por la ley? Mientras que las personas pueden hacer todo aquello que no está prohibido. Entonces, cuando el Estado busca investigar a ver si un contribuyente ha cumplido con su obligación material, no lo puede hacer de una manera arbitraria como le parezca a cada uno de los agentes fiscales, sino que solamente puede hacerlo bajo los procedimientos que la ley le otorga. El procedimiento, por excelencia, es este proceso de determinación de oficio. ¿Y qué es? Y acá ya le dejo planteado el tema. ¿Qué es el proceso de determinación de oficio? Es un procedimiento, es decir, es una sucesión de etapas vinculadas cronológicamente que se asemeja mucho a un juicio, donde hay dos partes, donde hay una demanda, donde hay una contestación de la demanda, donde hay un ofrecimiento de prueba, la producción de la prueba y la resolución por parte de un juez. No es exactamente igual, pero en cuanto a esta estructura jurídica sí es igual. ¿Por qué? Porque lo que debe garantizar la propia ley es un derecho fundamental que tienen las personas. Ese derecho es el derecho de defensa, el derecho a ser oído. Y lo que busca hacer la ley 11.683 es garantizar un procedimiento, un proceder del Estado cuando va a investigar a un contribuyente, que el contribuyente sepa de qué se lo está investigando y que pueda presentarse en ese procedimiento y decir su verdad y mostrar todas sus pruebas para poder ser oído y defendido. Ustedes recuerden que hay una cuestión muy importante aquí, que es un instituto central del derecho argentino y por lo tanto atañe al derecho fiscal, que es que todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, poder verificar, asegurar por parte del Estado a través de la FIP, asegurar de que un contribuyente generó un ilícito de resultado, es decir, ahí cuando se produce la evasión, cuando se configura la evasión, requiere antes que ese contribuyente haya podido participar de esta investigación, participar de las conclusiones a las cuales arriba la AFIP para llegar a esa conclusión y poder presentar todas las pruebas que hagan a su defensa y a su derecho a ser oído. Solo recién cuando la AFIP determina que ha habido evasión, es decir, cuando confirma que ha habido un ilícito de resultado, es decir, que el tributo no se pagó en la medida en que debió haberse pagado, y esa resolución ya no puede ser revisada por nadie más, porque ya se cumplieron todas las instancias
posteriores a la primera resolución que determinó esta conducta del contribuyente, ya recién en ese momento estamos hablando de un evasor. Si no estamos hablando de una presunción, de un presunto evasor que no ha cometido ningún ilícito hasta que no se configure en estos términos. Simplemente para aclarar algo de lo que acabo de decir, este procedimiento de determinación de oficio se lleva en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, es decir, se lleva en el ámbito de la AFIP. Pero recuerden una cosa que señalamos en otras clases, creo, si no lo repito, y si no lo digo por primera vez, pero tengan presente que en la República Argentina, en el sistema argentino, legal argentino, toda resolución definitiva debe ser susceptible de ser revisada por otro imparcial e independiente. ¿Se entiende? Entonces, si este procedimiento que se da en el ámbito de la Administración Federal, que tiene una conclusión, y esa conclusión dice que fulanito de tal evadió tal impuesto por tal periodo, por tal monto, esa resolución puede ser revisada por o un superior jerárquico de ese funcionario que firmó esa sentencia o esa resolución definitiva, o por el Poder Judicial. Porque recuerden que siempre el Poder Judicial puede revisar cualquier tipo de resolución definitiva que emana de cualquier órgano del Estado. Esto es complejo, vamos de a poco, les quiero dejar la introducción a este tema y lo continuamos en la clase que viene. Buenas tardes.